Mi nombre es Arturo Calderón, y a mis 52 años puedo decir que he vivido una vida dedicada por completo al mundo de la logística internacional. Un universo donde cada decisión puede significar millones de pesos ganados o perdidos en un instante. Durante más de una década, fui el director de relaciones con proveedores en Global Connect Logistics, una de las empresas más grandes y respetadas en el sector de logística internacional en México. Nuestras oficinas centrales se erigían imponentes en el corazón de la Ciudad de México, en un rascacielos que dominaba el paisaje urbano. Mi oficina personal estaba en el piso 30, con una vista panorámica que abarcaba el histórico Zócalo, ese epicentro de la vida mexicana donde se mezclan el pasado prehispánico, la era colonial y el bullicio moderno. Pero, honestamente, esa vista era solo un fondo decorativo. Lo que realmente me importaba era la perspectiva global del mercado, las cadenas de suministro que se extendían desde los puertos de Shanghái hasta los almacenes de Hamburgo, pasando por los centros de distribución en Los Ángeles. Era un mapa invisible de conexiones que yo ayudaba a tejer día tras día. En esos 12 años, me convertí en la cara visible, y a menudo invisible, de Global Connect ante nuestros socios internacionales más cruciales. No era un trabajo de glamour, era uno de precisión quirúrgica. Aprendí mandarín desde cero, no por capricho, sino porque las negociaciones con proveedores chinos exigían entender no solo el idioma, sino las sutilezas culturales que podían hacer o deshacer un acuerdo. Recuerdo mis primeras lecciones en una academia discreta en la colonia Roma, practicando tonos y caracteres hasta que mi pronunciación era lo suficientemente fluida para discutir cláusulas contractuales en una cena en Beijing. Con los europeos, perfeccioné mi alemán durante viajes frecuentes a Alemania, donde aprendí que la puntualidad no es una virtud, sino una obligación contractual. Y mi inglés, ya sólido de años en la universidad, lo pulí aún más para manejar los contratos con socios estadounidenses, donde cada coma en un documento legal podía traducirse en litigios millonarios. Mi agenda era un torbellino constante, vuelos transatlánticos a Hamburgo para inspeccionar rutas marítimas, escalas en Shanghái para supervisar cargas en puertos abarrotados, reuniones en Los Ángeles para alinear estrategias con distribuidores locales. Cada renovación de contrato era un baile delicado, un equilibrio precario entre intereses comerciales, regulaciones aduaneras y presiones económicas globales. Un paso en falso, una cláusula mal interpretada, un retraso no anticipado, podía costarle a la empresa decenas de millones de pesos. Pero yo siempre prioricé la transparencia absoluta. Todos mis acuerdos se documentaban meticulosamente, informes detallados, cláusulas de cumplimiento firmadas por todas las partes, auditorías internas que resistían cualquier escrutinio. En una industria donde los sobornos disfrazados de regalos y los favores bajo la mesa eran tan comunes como los contenedores en un muelle, yo era conocido por una sola cosa: integridad inquebrantable. Nunca acepté un obsequio que valiera más de 500 pesos. Ni un reloj caro, ni una botella de vino premium, ni invitaciones a eventos exclusivos. Las cenas siempre eran estrictamente profesionales, pagadas por separado o por la empresa, y nunca permití que el beneficio personal nublara los intereses de Global Connect. Mi récord era impecable, no por vanidad, sino por principio. Los resultados hablaban por sí solos: contratos renovados año tras año, ahorros millonarios en costos logísticos, relaciones que se fortalecían con el tiempo en lugar de debilitarse. Pero yo no era el tipo de ejecutivo que buscaba los reflectores. Mientras otros colegas aparecían en portadas de revistas especializadas como Expansión o Forbes México, posando con sonrisas triunfales, yo prefería el segundo plano. Estaba en el piso de una fábrica en Shenzhen a las 5 de la mañana, revisando líneas de producción bajo luces fluorescentes parpadeantes, o en una videoconferencia a las 2 de la madrugada con ingenieros alemanes discutiendo optimizaciones de rutas invernales. Mi discreción era mi armadura, y mi lealtad absoluta a la empresa, mi brújula. Tal vez esa falta de ambición política interna fue interpretada como debilidad por algunos. No competía por ascensos, no participaba en los juegos de poder en las salas de juntas. Simplemente hacía mi trabajo mejor que nadie, construyendo puentes invisibles entre culturas, empresas y continentes. Era un jueves típico de octubre en la ciudad. El otoño comenzaba a teñir de dorado los árboles del Paseo de la Reforma, y el aire traía ese frescor sutil que anuncia el fin del calor sofocante. Yo estaba en mi oficina, inmerso en la revisión de contratos trimestrales, cifras que representaban el pulso financiero de la compañía, cuando sonó mi teléfono interno.
Era Carlos Sterling, nuestro CEO de 55 años. Un hombre que parecía haber nacido con una hoja de Excel en la mano y mantras corporativos en la lengua. Hablaba de reestructuración, optimización de talento y sinergias, como si fueran versos de un evangelio empresarial. Arturo, me dijo con esa voz controlada y ligeramente condescendiente que siempre me ponía en alerta máxima. ¿Qué tal si comemos hoy? Conozco un lugar que te va a gustar. El lugar era Pujol, en Polanco, mi restaurante favorito. No era casualidad, Carlos lo sabía porque en alguna junta casual yo lo había mencionado. Era un gesto calculado, pensé, pero acepté. Llegamos al restaurante alrededor de las 2 de la tarde. El ambiente era el habitual, elegancia minimalista, aromas de mole negro y hierbas frescas flotando en el aire, meseros moviéndose con precisión coreografiada. Comenzamos charlando de manera amigable, como dos colegas que comparten una comida. Hablamos del mercado global, de los desafíos persistentes en la cadena de suministro post-pandemia, esa crisis que había expuesto vulnerabilidades en rutas marítimas y había disparado los costos de fletes, de cómo las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos afectaban nuestros flujos logísticos. Carlos pidió un mezcal añejo, sorbeándolo con deleite. Yo me mantuve fiel a mi habitual agua mineral con limón, fresco y sin distracciones. Evitamos temas de trabajo específico, lo cual ya era extraño. Normalmente, estas comidas eran para alinear estrategias o celebrar cierres de contratos. Fue en medio del plato fuerte, yo cortando con cuidado una arrachera jugosa, perfectamente sellada, cuando Carlos hizo una pausa dramática. Me miró directamente a los ojos, con una sonrisa que no llegaba a iluminar su mirada, y soltó la bomba como si fuera un comentario casual. Arturo, hemos decidido traer nueva energía al equipo. El hijastro del dueño, Liam, acaba de terminar su MBA en el ITAM y se va a hacer cargo de tu puesto a partir de la próxima semana. Mi tenedor se detuvo en el aire, suspendido como en una fotografía. El bullicio del restaurante, risas lejanas, tintineo de cubiertos, murmullos de conversaciones, pareció desvanecerse en un vacío ensordecedor. Sentí un puñetazo invisible en el estómago, un nudo que se formaba en la garganta. 12 años. 12 años de lealtad inquebrantable, de viajes agotadores que me habían alejado de mi familia durante semanas, de negociaciones que habían salvado a la empresa de crisis financieras. 12 años construyendo una red de confianza que valía más que cualquier activo en el balance general. Pero mi voz salió calmada, profesional, como si estuviera discutiendo un ajuste menor en un contrato. Entiendo, Carlos. Es tu decisión. Prepararé un reporte completo de transición y lo presentaré junto con introducciones a nuestros socios clave, antes del viernes. Por dentro, una tormenta rugía. Shock, ira contenida, una profunda sensación de traición. Pero otra parte de mí, la forjada en décadas de negociaciones de alto riesgo, donde había enfrentado a ejecutivos chinos que ocultaban sus intenciones detrás de sonrisas educadas, o a alemanes que exigían precisión milimétrica, simplemente procesó la información con frialdad. No tienen idea de lo que acaban de hacer. Carlos continuó hablando, explicando sobre transiciones suaves, como mi experiencia sería invaluable, para entrenar a Liam, como esto era parte de una visión moderna para la compañía. Pero yo apenas escuchaba. Mi mente ya estaba mapeando las implicaciones. Liam Sterling, 28 años, hijastro del dueño principal. Acababa de graduarse del ITAM con un MBA que aún olía a tinta fresca de la imprenta. Su experiencia práctica en el mundo real, exactamente cero. 0 viajes a fábricas asiáticas, 0 llamadas a medianoche con europeos, 0 comprensión de las minas terrestres culturales que acechan en cada negociación internacional. Su única calificación era el apellido y los lazos familiares. Terminé la comida con compostura. Dividí la cuenta como siempre hacía, un hábito que reflejaba mi integridad incluso en lo pequeño. Le di la mano a Carlos con firmeza y dije, tendré todo listo para la transición el próximo viernes. Y salí del restaurante sin mirar atrás, el sol de octubre calentando las aceras de Polanco mientras mi mente giraba a toda velocidad. En los días siguientes, trabajé como nunca antes. No por una lealtad ciega a una empresa que acababa de descartarme como un mueble viejo, sino porque mi reputación profesional dependía de cómo manejara esta salida. Organicé una carpeta digital que era prácticamente una enciclopedia viva de negociaciones internacionales. Incluí todos los contratos activos, con notas detalladas sobre cada cláusula específica, fechas de vencimiento,
Penalizaciones por incumplimiento, ajustes por inflación o fluctuaciones cambiarias. Agregué perfiles completos de contactos clave, no solo nombres, correos y teléfonos, sino anotaciones personales sobre sus personalidades. Heinrich Müller, el alemán meticuloso que prefería emails formales y odiaba las llamadas improvisadas. Chen Wei, la china diplomática que valoraba las relaciones a largo plazo por encima de ganancias inmediatas. Roberto Mendoza, el mexicano directo que resolvía problemas con un café y una llamada franca. Hasta incluí detalles triviales pero cruciales, cumpleaños de hijos que habían mencionado en cenas informales, preferencias por té verde en lugar de café durante reuniones virtuales. Creé un historial exhaustivo de cada renovación de los últimos 5 años, destacando puntos de tensión, como esa vez en 2018 cuando una huelga portuaria en Los Ángeles casi derriba un acuerdo de 50 millones. Concesiones mutuas que habían salvado el día, y momentos críticos donde todo pendía de un hilo. Dediqué una sección entera a lo que llamé trampas comerciales, esos detalles sutiles, casi invisibles, que podían destruir una negociación si no se manejaban con delicadeza. Por ejemplo, nunca mencionar a Taiwán como un país separado en conversaciones con chinos. Para evitar ofensas nacionalistas, siempre confirmar preferencias de comunicación con alemanes, email para propuestas formales, teléfono solo para emergencias. Nunca programar reuniones con estadounidenses en la primera semana de diciembre, por el caos del Thanksgiving y las vacaciones navideñas. Incluye advertencias sobre sensibilidad cultural. En Asia, el sí a menudo significa entendido, no, de acuerdo. En Europa, el silencio puede ser una forma de desacuerdo educado. Pero lo que Carlos y Liam ignoraban por completo, y yo no tenía la menor intención de revelar en su totalidad, era que mi arma secreta no cabía en ninguna carpeta o archivo digital. Era algo intangible, intransferible, la confianza personal que había forjado durante más de una década. Los proveedores no renovaban contratos con Global Connect como entidad abstracta, renovaban conmigo, Arturo Calderón. Confiaban en mi palabra como si fuera un contrato blindado, en mi integridad que había resistido tentaciones, en la forma en que conducía procesos con equidad y respeto. Esa confianza no se documenta, se gana con años de interacciones cara a cara, de resolver crisis a las 3 de la mañana, de recordar detalles personales que humanizan los negocios. Había señales claras de que este cambio no era improvisado. En las juntas directivas de los meses previos, Carlos había estado repitiendo como un mantra la necesidad de perspectivas frescas y de operaciones eficientes en el siglo XXI. Liam había empezado a aparecer en la oficina semanas antes, pavoneándose por los pasillos con esa arrogancia innata de quien nunca ha tenido que probar su valía en el mundo real. Lo vi una vez comentándole a otro ejecutivo, con una sonrisa desdeñosa: estos tipos de la vieja escuela no entienden cómo funciona el negocio hoy en día. Todo es data-driven, agile, disruptivo. Mi intuición, afilada por años negociando con tiburones corporativos globales, me gritaba que había más detrás. Nepotismo puro, disfrazado de modernización. Y el timín era sospechoso. Global Connect estaba en uno de sus mejores años financieros, récord de ingresos, márgenes estables pese a la inflación global. Yo acababa de cerrar un acuerdo maestro de 5 años con nuestro proveedor asiático más grande, que ahorraría a la empresa unos 30 millones de pesos anuales en costos de flete y almacenamiento. Durante mi última semana, mantuve un diario digital detallado de todas las interacciones. No por paranoia, sino por hábito profesional, los detalles importan en logística, donde un retraso de horas puede costar fortunas. Registré las reacciones de los proveedores cuando les anuncié mi salida en llamadas personales. Heinrich Müller, nuestro contacto principal en Bavarian Logistics, mostró genuina sorpresa. Pero Arturo, ¿quién va a manejar los contratos de logística invernal? Tus ajustes en las rutas alpinas nos han salvado millones en temporadas de nieve. Chen Wei, desde Shanghái, expresó preocupación velada: Arturo, tú has sido nuestro puente hacia México durante tantos años. Esto es inesperado. ¿Estaremos en contacto? Roberto Mendoza fue más efusivo: no mames, Arturo. ¿Qué pasó? Tú eres el alma de esos contratos centroamericanos. Me despedí de cada uno personalmente, sin drama ni victimismo. Solo un mensaje simple y sincero: ha sido un honor trabajar con ustedes todos estos años. ¿Estaremos en contacto? Esa frase final estaba cargada de subtexto que solo ellos captarían. En el mundo de las negociaciones internacionales, cuando alguien con mi reputación dice «estaremos en contacto»,
Significa que las puertas quedan abiertas, que la lealtad personal trasciende la empresa. No era una amenaza, era una promesa implícita. Lo que Carlos Sterling y el joven Liam no comprendían era un error fundamental en la lógica de negocios. Creían que con documentación exhaustiva y un diploma de MBA, Liam podría simplemente enchufarse en mis responsabilidades. Era como pensar que leyendo manuales médicos uno se convierte en cirujano cardíaco. Las negociaciones internacionales no son protocolos estandarizados, son arte y ciencia entrelazados. Confianza personal ganada en cenas de 10 platos en China. Comprensión cultural de por qué un alemán valora la jerarquía y un mexicano la relación personal. Relaciones forjadas en años de vuelos cancelados, tormentas que retrasan envíos y crisis resueltas en equipo. En mi último viernes, programé una junta de transición con Liam en la sala de conferencias principal. Llegó 20 minutos tarde, luciendo un traje italiano demasiado caro para la ocasión y una actitud aún más inflada. Pasé 3 horas desglosando los detalles más críticos, mapas de rutas sensibles, proyecciones de costos estacionales, perfiles de riesgo por región. Pero noté que su atención vagaba, estaba más interesado en cómo rearreglaría mi antigua oficina, quizá con arte moderno y escritorios ergonómicos, que en absorber las sutilezas de contratos que heredaría. No te preocupes, Arturo, me dijo con esa confianza irritante de la juventud privilegiada. Lo tengo controlado. Es hora de traer estas relaciones al siglo XXI, Data Analytics, ahí para predicciones. Optimización en tiempo real. Sonreí cortésmente y respondí, estoy seguro de que sí, Liam. Buena suerte con todo. Limpié mi escritorio, saqué fotos familiares, notas adhesivas con recordatorios, mi taza de café personalizada, un regalo de un proveedor japonés de hace 5 años con kanji grabados que significaban confianza eterna, y salí de Global Connect por última vez. No volteé atrás. El elevador bajó 30 pisos, y con él, una era. Lo que sucedió en los 2 meses siguientes fue predecible para cualquiera con experiencia real en negociaciones internacionales. Pero Carlos y Liam estaban tan cegados por su arrogancia que no vieron venir el huracán categoría 5 que se aproximaba. La primera grieta surgió 3 semanas después de mi partida. Heinrich Müller llamó directamente a Carlos. Su voz teutónica cargada de formalidad que enmascaraba una impaciencia creciente. Tenemos serias preocupaciones sobre los horarios de envío invernal. ¿Dónde está Arturo? Necesitamos discutir modificaciones en la ruta alpina inmediatamente, esto es urgente. O enfrentaremos retrasos que costarán millones. Carlos, manteniendo su compostura ejecutiva, explicó que Liam ahora lideraba las negociaciones y había sido completamente informado. La respuesta de Heinrich fue glacial, entiendo. Haga que este Liam me contacte de inmediato. Seguimos protocolos específicos, y los retrasos no son opcionales. Liam, armado con teorías de MBA y confianza académica, llamó a Heinrich al día siguiente. La conversación duró exactamente 12 minutos, Heinrich me lo contó semanas después en una llamada privada, riendo con amargura. Liam intentó renegociar cláusulas delicadamente construidas durante años, proponiendo eficiencias modernas, que ignoraban la realidad de la logística europea. Sugirió reducir protocolos de seguridad en tormentas de nieve para optimizar costos. My God, Arturo, me dijo Heinrich, su paciencia alemana al límite. Este muchacho me explicó cómo manejar envíos a través de los Alpes en diciembre. A mí, que he hecho esto desde antes de que él naciera. ¿Dónde encontraron a este niño? Es peligroso. La situación con Chen Wei fue catastrófica en otro nivel. Representaba contratos por 80 millones de pesos anuales, el núcleo de nuestras operaciones asiáticas. Liam, incapaz de captar que los negocios en China requieren sensibilidad cultural como el aire, presionó por precios más bajos en la primera videoconferencia. Usó tácticas agresivas que podrían funcionar en una startup local en la CDMX, interrumpir, demandar concesiones inmediatas, pero que eran profundamente ofensivas en el contexto confuciano. Chen permaneció en silencio la mayor parte de la reunión, su rostro impasible en la pantalla. Cuando Liam insistió en términos simplificados y reducciones de costos, ella respondió con cortesía helada. Consideraremos cuidadosamente sus propuestas y responderemos en consecuencia a través de los canales apropiados. Yo sabía lo que eso significaba en diplomacia china, un no rotundo, envuelto en seda. Buena suerte encontrando reemplazos. Roberto Mendoza tuvo una experiencia similarmente desastrosa.
Liam lo trató como a un proveedor local cualquiera, interrumpiendo explicaciones sobre regulaciones aduaneras complejas en Centroamérica, sugiriendo arreglos rápidos para procesos que habían tomado años perfeccionar. Cometió el error fatal de cuestionar protocolos de seguridad fronterizos que prevenían contrabando y multas. Arturo, hermano, me llamó Roberto 3 semanas después, frustrado hasta el hueso. ¿Qué chingados pasó en Global Connect? Este escuincle no sabe ni madre de regulaciones. Quiere que reduzcamos inspecciones saltándonos seguridad. Protocolos de seguridad. Nos van a arrestar a todos. Mientras Global Connect se desmoronaba internacionalmente, retrasos en puertos, quejas de clientes finales, costos disparados, yo no me quedé lamentando. Usé esos primeros días de libertad para algo que no había hecho en años. Pensar estratégicamente en mi propio futuro, sin las ataduras corporativas. Con ahorros sustanciales acumulados, 12 años de salarios generosos, bonos por desempeño, y un estilo de vida modestamente austero, nada de yates o mansiones, solo una casa cómoda en las lomas y viajes familiares ocasionales, estructuré mi independencia. Registré Calvel Global Solutions como empresa en la Ciudad de México, en el Registro Público de Comercio. Renté una oficina elegante pero funcional en Santa Fe, espacios abiertos con vistas a jardines corporativos, lo suficientemente lejos del centro para evitar encuentros incómodos con excolegas, pero cerca del aeropuerto para vuelos internacionales rápidos. Diseñé un sitio web profesional, minimalista, con testimonios anónimos de socios globales, destacando mi expertise en logística multicultural sin mencionar directamente a Global Connect. No hice marketing agresivo, no era necesario. Discretamente, envié correos a mi red. Estoy disponible para consultoría independiente en negociaciones internacionales. Las llamadas empezaron en la 4ª semana. Primero Chen Wei, Arturo, enfrentamos dificultades significativas con el nuevo representante. Su enfoque es incompatible con nuestra cultura. ¿Podrías aconsejarnos sobre socios logísticos alternativos en México? Luego Heinrich, necesitamos desesperadamente alguien que entienda prácticas mexicanas y estándares europeos. Este nuevo en Global Connect crea riesgos. ¿Consultoría? Roberto fue directo, hermano, esto se está volviendo imposible. Ayúdanos a encontrar socios que sepan el negocio de verdad. Cada conversación seguía el mismo patrón, intentaron con Liam por respeto a los años previos, pero su incompetencia era tan obvia y peligrosa que preferían reinventar ruedas antes que arriesgar multimillonarios. La gota que derramó el vaso llegó al final del segundo mes. 4 proveedores clave enviaron cartas certificadas simultáneas a las oficinas centrales. No renovarían contratos por más de 200 millones de pesos anuales sin mi participación directa. Heinrich fue directo, nuestra confianza reside con Arturo Calderón personalmente, no con la organización. Sin él, buscamos alternativas. Chen, diplomática, sin la guía de Calderón, los arreglos futuros no servirán a intereses mutuos. El pánico invadió Global Connect. Carlos me llamó un martes a las 7:30 de la mañana, voz temblorosa, Arturo, catástrofe. Necesitamos hablar ya. Te queremos de vuelta, consultor senior, salario que quieras, equity, todo. Liam bajo tu supervisión. Dejé un silencio calculado, luego, aprecio la oferta, Carlos, pero mi consultoría independiente va bien. Suerte con Liam. Ironía pura. En 2 meses destruyeron una década de mi trabajo. 3 días después, llamada de Marco Thompson, CEO de Continental Freight Solutions, competidor directo, se corre la voz de que estás disponible. Tus exproveedores buscan nuevos socios. ¿Ayudas a establecer relaciones? Programamos reunión. Luego Midwest Logistics, American Global Transport, todos querían mi red para llenar el vacío de Global Connect. Mientras, Liam desesperado buscaba proveedores baratos en Asia Sudoriental y Europa del Este, calidad dudosa, riesgos altos. Resultado, retrasos masivos, daños en mercancía, multas aduaneras. Prensa, Trade Logistics Weekly con crisis en Global Connect post-cambio ejecutivo, reforma sobre nepotismo. Carlos admitió en entrevista, la transición no salió como planeado. Liam, el modernizador, ahora apodado el MBA que casi mata a una multinacional. Mi firma floreció, Chen firmó primero, 4 millones anuales por conectar con 3 competidores. Heinrich, solo con socios que tú supervises.
Roberto, expansión norteamericana bajo mi aprobación. En 6 meses, 160 millones en contratos. Golpe final, un año después, Carlos jubilado forzado, Liam relegado a administración costera. Global Connect, márgenes caídos 40%, reputación dañada. Hoy, desde mi oficina en Santa Fe, veo parques y futuro. Lección, capital real es reputación, relaciones, confianza ética. Lealtad corporativa traiciona, integridad perdura. Venganza, dejar que incompetencia implosione mientras construyo mejor.